Muy bien, y a las 5:37 de la tarde seguimos con esta transmisión especial de todo lo que ha sido esta maratónica y muy intensa jornada en Venezuela, Catalina. Pero hay un tema que no podemos dejar pasar por alto y es la violación a los derechos humanos en el vecino país. Pero uno muy importante, estas aprehensiones ilegales de las cuales han sido víctimas cientos de venezolanos. Pero en las últimas horas, 20 de ellos. Para hablar sobre este tema nos acompaña el presidente de la ONG Foro Penal. Él es Alfredo Romero. Alfredo, ¿cuál es el balance que podemos hacer hasta este momento de la situación con los presos políticos allí en Venezuela? Bueno, en relación, primero muchas gracias por el contacto. En relación con las últimas detenciones, estamos registrando pues constantemente denuncias de detenciones, ¿no? No hemos parado. Quiero decir que solo el día de ayer ya hemos registrado más de 30 personas detenidas y en total en el mes de enero y particularmente luego del 7 de enero, en el contexto de esta, vamos a llamarlo, juramentación que se realiza o que se ha realizado en Venezuela, se han producido y registrado hasta ahora 64 personas que han sido arrestadas con fines políticos. Esto pues se sumaría a la cantidad de detenidos que ya tenemos registrado desde hace mucho tiempo, pero concretamente en lo que respecta al número de presos políticos, que obviamente ya es cuando las personas quedan formalmente privadas de libertad. Estamos hablando de que en Venezuela, en este momento, sin contar a estos detenidos que les acabo de referir recientes, son 1.697 presos políticos. Y concluyo señalando y un poco siguiendo lo que comentabas previamente, pues esto explica que la represión sigue siendo el mecanismo utilizado para el control de poder. La represión ya no es pues una reacción a manifestaciones o protestas, sino es una fórmula lamentablemente de gobierno de mantener pues a las personas controladas y el monopolio de poder, ¿no? Director, quiero preguntarle qué se sabe del estado de salud de este hombre que resultó herido el día de ayer, justo en medio de las manifestaciones en las que hizo parte María Corina Machado y que al parecer también la estaba transportando en una motocicleta. ¿Se sabe ya la identidad? ¿Se conoce cuál es su estado de salud? María Corina dijo también en un pronunciamiento que hizo más temprano a través de sus redes sociales que había resultado herido en una pierna. ¿Qué se sabe de él? Bueno, esta persona, según la información que tenemos, se mantiene detenida. ¿Sí? No tenemos o no podemos corroborar realmente el estado de salud, así como ocurre con las personas que han sido detenidas, que en su gran mayoría no se conoce su paradero, sobre todo los que recientemente han sido privados de libertad. Solo sabemos de que fue herido, solo sabemos de que fue detenido precisamente por la información que ha aparecido en las redes y que ha publicado pues, el comando de la oposición, el Comando por Venezuela. Director, y también sobre el caso del yerno del presidente electo, reconocido por varios países, Edmundo González, ¿qué se sabe? Ayer se dio a conocer un comunicado por parte de su abogado que habían recorrido distintos lugares y que no se tenía conocimiento sobre su estado. ¿Qué se conoce hasta ahora? Pero lamentablemente es otro de los casos. Igualmente ya él sí pasa a ser, engrosar la lista de presos políticos en Venezuela. No se sabe su paradero, no se sabe si ha sido presentado o no ante un tribunal. Y como decía, esa es la costumbre ya, ¿no? Eso ha sido lo regular, sobre todo desde el año 2024, que hay personas pues que no se conoce su paradero, son detenidas, no se sabe dónde las mantienen, pero además de eso no se le permite la defensa privada, se le impone defensa pública y esa ha sido la costumbre, ¿no? Ya, digamos, no la costumbre, el patrón de violación al derecho a la defensa. El yerno de Edmundo González pues pasa, repito, a ser parte de estos 1.697 presos políticos que publicamos el día de hoy en la cifra actualizada semanalmente del Foro Penal. Director, y de esos 1.697 presos políticos, ¿se tiene, digamos, alguna razón por parte del régimen de Nicolás Maduro sobre si próximamente o eventualmente se puede dar la libertad, teniendo en cuenta si de pronto hay personas con difíciles condiciones de salud, por condiciones humanitarias, que se les pueda otorgar la libertad? Bueno, se ha producido entre noviembre y diciembre. Nosotros registramos bastantes excarcelaciones, aproximadamente 400 y tantas excarcelaciones. Sin embargo, no podemos
saber si va a haber excarcelaciones nuevas. Llamo excarcelaciones porque no son libertades, ¿no? Porque las personas ciertamente salen de la cárcel cuando son presos políticos, pero las mantienen con medidas restrictivas a su libertad. Los procesos continúan, tienen que presentarse ante un tribunal, incluso no pueden salir del país en muchas ocasiones, por lo tanto no es que están libres, ¿no? En cualquier momento pueden ser encarceladas nuevamente. Ahí hay presentan, está viendo los videos y está, por ejemplo, el caso de reciente del defensor de derechos humanos Carlos Correa, o que obviamente nos preocupa porque es un caso de un defensor de derechos humanos que también fue privado de libertad y al día de hoy no se sabe no solo las causas por las cuales fue privado de libertad, ni siquiera se sabe en dónde particularmente lo mantienen detenido, ¿no? Se espera, pues obviamente siempre impulsamos o digamos promovemos y hacemos todos los esfuerzos para lograr la libertad de las personas o la escarcelación al menos, pero obviamente que la presión para que esto ocurra es fundamental, ¿no? Y eso es algo que lamentablemente en estas ocasiones ha sido difícil porque son tantos los detenidos que de alguna manera se pierde o se dispersa la atención de cada uno de ellos. Anteriormente hablábamos de en Venezuela que había regularmente una cifra de aproximadamente 300, 250, 300 presos políticos semanalmente, pero hoy día estamos hablando del mayor número de presos políticos en la historia, al menos de más de 22 años que nosotros conocemos, y yo particularmente como defensor de derechos humanos, donde pues ya hay, digamos, personas que se detienen y que no se sabe dónde están. Y además y respondiendo concretamente también a tu pregunta, cuando se escarcelan personas, se encarcelan nuevas, ¿no? Entonces estamos siempre en esta puerta giratoria que ocurre en Venezuela y que ya ha sido costumbre. Sí, Catalina, y hay que decir que una vez se cometen estas aprehensiones, las familias inician un periplo muy largo visitando cárcel por cárcel, tratando de obtener informaciones de sus familiares, presidente, pero ¿cuáles son los lugares a los que generalmente son enviadas estas personas que son prácticamente secuestradas por el régimen? ¿Cuáles son estas cárceles a las cuales son llevados? Esa es una buena pregunta. Bueno, el Foro Penal es una organización que tiene activistas en todo el país, trabajando más de 22 años precisamente en eso, en el apoyo al familiar, sobre todo en conseguir, en principio, en dónde se encuentra su hijo, su hija, su esposo, esposa privado de libertad. Hoy día hay una circunstancia particular porque se reinstalaron, remodelaron dos cárceles en particular donde se están, digamos, llevando a la mayoría de los presos políticos relacionados sobre todo con protestas y manifestaciones. Vamos a ponerlo así. Vamos a calificarlo si podemos así, un grupo de presos que son, digamos, personas, ciudadanos comunes que protestan y se los llevan a Tocorón y a Tocuyito, dos cárceles reinstaladas, donde ha habido, por ejemplo, en Tocorón, más de 1.000 personas han estado detenidas allí. Al día de hoy se promedia aproximadamente 500. Y en Tocuyito, que hubo más de 500 personas, al día de hoy hay como 150 personas privadas de libertad todavía. Ahora bien, hay otras cárceles donde por ejemplo, se mantienen a personas privadas de libertad que son dirigentes políticos, que son el ICOIDE, que ya es muy conocida, o la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Caracas. Y cuando se trata de personas que consideran relacionadas, así por lo menos lo hemos visto, como con un sector militar o que de alguna manera quieren restringirlas todavía más aún, está una cárcel que no tiene más de un año, que es Rodeo 1, una también cárcel reinstalada solamente para mantener a personas privadas de libertad con fines políticos. Esta cárcel en particular, Rodeo 1, tiene características muy especiales, no para bien, porque tan es la restricción que yo he estado allí, pues yo he logrado visitar a presos que representamos, muchos de ellos allí, por ejemplo, y uno tiene que entrar le colocan una capucha en la cara para caminar como por un minuto tomado de los brazos por uno de los custodios que están todos con pasamontañas, es decir, que no se les ve la cara y ahí
se mantienen personas que no han salido y no se sabe ni siquiera las condiciones en las cuales las mantienen. Sin embargo, sí sabemos que han perdido de peso, hay muchos con condiciones de salud que no se sabe específicamente qué han ocurrido. Ahora nos estamos enterando y estamos haciendo informes al respecto, formales, legales, para denunciar situaciones que nos han ido presentando aquellas personas que han venido siendo escarceladas, por ejemplo, estas dos cárceles, Tocuyito y Tocorón concretamente. Director, háblenos un poco de ese modus operandi acerca de esas torturas a las cuales son sometidos estos presos políticos. Muchos de ellos, los cuales, digamos, ya han sido liberados, han contado que tienen cierto modus operandi y cierta manera de actuar cuando se hacen estas retenciones y estos secuestros, además que buscan también de alguna manera presionar no solo a la familia, sino ejercer terror en toda la población y en este caso en la oposición. Bueno, no quisiera por diversos motivos referirme concretamente a cada una de las denuncias. Le puedo decir que sí, hay muchas denuncias sobre situaciones de tratos crueles e inhumanos, y no solo desde ahora. Lamentablemente nosotros hemos venido recopilando denuncias desde hace mucho tiempo. Tan es así, como bien saben, que hay una investigación por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional, donde precisamente la tortura es uno de los delitos que se está investigando. Yo prefiero mantener eso, pues, obviamente, sobre todo para la confidencialidad de las víctimas. Y nosotros no somos, además, claro, y eso suena un poco como tratando, no quiero obviar la respuesta, sino obviamente es también porque nosotros no podemos calificar una tortura o no, porque no somos, digamos, investigadores oficiales, ni somos parte de las instituciones que investigan. Lo único que nosotros podemos hacer es canalizar las denuncias de estos casos ante instancias incluso nacionales e internacionales, pero sobre todo internacionales, para que en un momento determinado se investiguen. Pero sí puedo decir que hay denuncias de este tipo, pero no puedo corroborar o decir específicamente que las denuncias sean totalmente ciertas o totalmente fidedignas. Lo que hacemos es canalizar y representar a las víctimas y a los familiares a los efectos de que puedan canalizar estas denuncias ante las diferentes instancias de derechos humanos. Director, muy rápidamente, ya para ir finalizando esta conversación, cuéntenos un poco cuántas denuncias han sido interpuestas a nivel internacional por estas retenciones. De las actuales, cantidades, o sea, casi todas las que hemos recibido, o sea, estoy hablando hay que recordar que solo desde julio del año pasado estamos hablando de aproximadamente 2.000 detenciones. Ha habido todas estas denuncias no solo han sido llevadas ante instancias internacionales, sino las familiares han llevado la denuncia de violación al derecho a la defensa, sobre todo, y violación al debido proceso ante las instancias nacionales. Y te podría contarlas, pero superan las 400 de esas 2.000. Esas denuncias hoy en día es que de alguna manera se están recopilando para, obviamente, remitirlas ante los diferentes organismos, entre ellos la Corte Penal Internacional. Pero lamentablemente, en el caso venezolano, ese es el problema de los derechos humanos, ¿no? Y de la justicia, lamentablemente, internacional, que es lenta. Entonces, la realidad y el presente va superando, digámoslo, si se puede decir así, obviamente el pasado, o el pasado no se termina de investigar cuando el presente están ocurriendo básicamente lo mismo que ocurrió en el pasado. Es decir, las detenciones que ocurrieron ahora y denuncias son superiores a las que fueron denunciadas previamente, por ejemplo, en el año 2019, 2017, 2014, y que son objeto precisamente de investigaciones ante la Corte Penal Internacional. Entonces, se queda corta la posibilidad de investigar lo que ocurre hoy, porque precisamente no se ha terminado de concluir lo que ocurrió en el pasado. Es impresionante esta situación, sabemos que también es una situación bastante difícil para ustedes, que pues constantemente están siendo vigilados y monitoreados por parte del régimen de Nicolás Maduro, y cualquier expresión que puedan hacer también puede ponerlos en peligro. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, director. Él es director de la ONG Foro Penal. Alfredo Romero, gracias por estar aquí en Noticias Caracol en Vivo. Siempre, muchas gracias. Siempre la orden. Hasta luego.